Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor Comunidad Cristiana. Es una alegría poder compartir con ustedes en esta oportunidad una parte del mensaje de esta mañana en la iglesia, en la que siempre son bienvenidos, porque pues acá se habla un poco, pero en la iglesia se explica mucho mejor acerca del Evangelio del Señor Jesucristo y de su palabra que es sabia y llena de cosas buenas para aquellos que creemos en Él y en su verdad. Así que siempre bienvenidos cuando quieran venir a acompañarnos en las reuniones de la iglesia. Eh, Vamos a hablar acerca de un milagro de provisión. Ese es el título del mensaje. Y tiene que ver con un milagro que hizo el Señor Jesucristo en alguna oportunidad. Él estaba con aproximadamente 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, es decir, que más o menos eran unas 10.000 personas. Y en medio de él estuvo predicando con ellos, estuvo sanándoles, estuvo trabajando con ellos. Y luego sus discípulos le pidieron que por qué no los despedían y los permitía irse para que pudieran comer algo. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dice que mejor les dieran ellos de comer, es decir, que entre todos les dieran de comer. Ellos se preocupan porque era muchísima gente y dicen, pero ¿cómo iba a ser esto posible? El Señor les dice que traigan lo que tuvieran y ellos traen lo que tenían, apenas unos pocos pescados y panes, y el Señor le da gracias a Dios y su Padre y Dios multiplica de manera sobrenatural lo poco que había y todos pueden alimentarse de manera sobrenatural y sobra para los que discípulos, para los apóstoles del Señor Jesucristo. Aquí vemos la provisión sobrenatural de Dios. Cuando nosotros creemos en Él, cuando confiamos en Él, esta gente estaba buscando el reino de Dios, estaban buscando la palabra de Dios y recibieron provisión abundante y un milagro maravilloso. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios sobre esto en Mateo 14, del 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde, despide a la gente para que vaya a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Aquí vemos cómo el milagro sobrenatural de la provisión de Dios, cómo comieron 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, es decir, unas 10.000 personas, con tan solo, ya les digo, con tan solo unos 5 panes y 2 pescados. Comieron estas 5.000 personas, probablemente 10.000 personas. Es decir, estamos hablando de una provisión sobrenatural que hace Dios, de cómo Dios provee de una manera que es abundante. Dios es bueno para proveernos a todos nosotros en cada área de nuestras vidas y es bueno que tengamos eso presente. Cuando tengamos una necesidad económica, pidámosle a Dios nuestro Padre, pidámosle que obre en nuestras vidas, coloquemos en Él nuestra necesidad y digámosle que nos provea lo que estamos necesitando para las cosas que hay que hacer y Él nos va a proveer. Es importante que confiemos en Dios nuestro Padre, que es proveedor y que es bueno para darle a sus hijos en abundancia. No es solo si miramos nosotros la naturaleza, la creación de Dios, miramos las estrellas que Dios hizo. Si nosotros nos preguntáramos cuántas estrellas hizo Dios, Él no hizo una, dos o tres estrellas porque de pronto se le acababan, sino Él hizo millones y millones de estrellas. La creación y el universo de Dios manifiestan su abundancia, manifiestan su provisión. Y cuando vemos la Tierra, el planeta Tierra, vemos cómo el Señor provee agua, provee bosques,
provee tierra fértil para cultivar y para generar alimento. Así que vemos cómo Dios es bueno para proveer y cómo Él ha pensado en la provisión de aquellos de los que Él provee en abundancia. Así que es importante tener eso presente, que Dios provee a las personas. Dice la Biblia que si el Señor provee a las aves el alimento que necesitan, ¿cómo no va a proveer a aquellos que creen en Él? Es importante tener eso presente. Eso es otra parte de la Biblia que encontramos. Hay personas que muchas veces están preocupados, están angustiados por la provisión de Dios. Y el Señor también habló acerca de esto. Y es importante tener presente lo que el Señor dice sobre la provisión divina. Dice allí lo siguiente: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas, dice el Señor Jesucristo en Mateo 6 del 25 al 34. Allí encontramos cómo el Señor Jesús nos está hablando de que nosotros no podemos vivir preocupados, angustiados de la provisión, de con qué nos vamos a vestir, con qué nos vamos a alimentar, que no debemos hacer esto, que debemos estar tranquilos, confiados, apacibles, tener fe en que el Señor Jesús es nuestro proveedor, que Él provee en abundancia para cada uno de sus hijos, para las personas. Él provee rica y abundantemente para cada persona en la tierra. Incluso hay personas que a veces pasan necesidad, pero Dios en medio de todo da provisión a las personas. Es importante tener presente que también debemos trabajar, debemos hacer lo que Dios nos ha colocado para hacer, pero teniendo confianza en Dios. También es importante ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Los recursos que Dios nos entrega son para que nosotros los administremos, para que demos a Dios, a su iglesia, para que aportemos, para que la obra del Señor Jesús se haga en esta tierra. ¿Cuál es la obra del Señor Jesús en esta tierra? Es hacer discípulos del Señor Jesús, es que la gente pueda creer y conocer al Señor Jesús y permanecer en la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la obra de la iglesia. También es importante que podamos administrar lo que el Señor nos entrega siendo sabios, ni siendo avaros ni egoístas, pero tampoco siendo derrochadores, sino administrando con sabiduría para nuestras necesidades, para que si de pronto necesitamos compartir con otra persona, tengamos cómo compartir. Es importante tener esto presente. Y también dice allí el Señor que nosotros debemos colocar nuestros ojos en el reino de Dios y su justicia, confiando que todo lo demás vendrá por añadidura. También dice que no debemos andar pensando como los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Aquellos que no creen en el Señor, aquellos que no reconocen al Señor. Y dice que ellos viven detrás de todas las cosas materiales del mundo, pero que nosotros, los que somos hijos de Dios, no podemos estar en esto, sino que nosotros debemos confiar en Dios nuestro Padre, que nosotros debemos saber que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades y que Él provee en abundancia para sus hijos. Eh, Así que es importante tener esto presente, que Dios, nuestro Padre, es nuestro proveedor. Pero también algo que es importante tener presente es ver cómo el Señor es bueno en nuestras vidas, ver cómo cuando Él nos provee, nosotros es importante que le demos gracias. Es importante que le pidamos a Dios nuestro Padre, pero también es importante que cuando nos provee le demos gracias a Él y podamos ser agradecidos en todo tiempo. En alguna oportunidad
A mí, el Señor, yo he visto muchas veces la provisión de Dios en mi vida, incluso de manera sobrenatural. Cuando estaba en la universidad, que estuve, la pagué con un crédito, y también trabajando para el Señor, edificando la iglesia. Debía bastante dinero y yo no veía cómo podía pagarlo, pero le pedí a Dios constantemente por mucho tiempo. Le decía que me proveyera para pagar esa obligación, pues había personas que me habían hecho el favor de ser codeudores y bueno, habían bastantes aspectos que estaban allí presentes y pues la idea era no quedar mal. Así que estaba orando bastante al Señor y Dios me dijo que Él me iba a proveer. Después de un tiempo entró una ofrenda eh, significativa a la iglesia y yo pude pagar mis estudios, pude tener para otras cosas. Así que ahí vi la provisión sobrenatural de Dios para mi vida. Así que es importante que nosotros podamos dar con alegría para el Señor, pero también podamos entender que Dios provee. Yo he visto que muchas veces yo cuando empecé a darle al Señor, yo empecé con el 10% de lo que a mí me daban para ir a la universidad en esa época, que eran como 10.000 pesos. Así que yo le daba 1.000 pesos al Señor y pude ver la abundancia y la provisión de Dios en mi vida. Pude ver cómo Dios me dio diplomados, me permitió pagar la universidad, vi lo que es la alegría y la bendición de dar. Así que es importante que nosotros confiemos en que Dios nos provee, pero también seamos agradecidos con Dios, reconozcamos lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha provisto y también podamos darle al Señor para su iglesia, para su obra, para que la iglesia se pueda edificar, no con escasez, sino con abundancia. Y todos, tanto los que le servimos al Señor de tiempo completo, como es mi caso, o como toda persona en la iglesia, y cada persona pueda disfrutar la abundante provisión de Dios para su vida. Es importante entender que cuando damos, dice el Señor que es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque el que da está aportando, se está alegrando y además el que da recibe una cosecha, entonces va a tener mucho más para dar en el futuro y va a aumentar la provisión que tiene. Así que es importante tener esto presente. No olvidemos que Dios es nuestro proveedor. Así que vamos a orar en este sentido. Padre amado, te pedimos que tú proveas en abundancia para cada necesidad de nuestras vidas. Provéenos rica y abundantemente, que nunca nos falte, que siempre nos sobre y que todas las personas que les hace falta, tú les proveas rica y abundantemente. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro proveedor. Y antes que nada, ayúdanos también a creer en ti, Señor Jesús, y a permanecer fieles a la fe en ti. Te alabamos, Señor Jesucristo, y te damos toda la gloria. En tu buen nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Me alegra poder compartir con ustedes. Les animo a que me acompañen en las reuniones de la iglesia, que puedan ustedes creer en el Señor Jesucristo, en quien hay salvación, amor, libertad y vida eterna. Que también ustedes puedan eh, acompañarnos con sus familiares, sus amigos, y les invito también a que puedan aportar, que puedan dar con generosidad para la obra de Dios, confiando en que Dios ama al dador alegre y que Dios provee, multiplica a aquel que le siembra en su iglesia, en su reino. Así que, y también, pues ustedes saben que en la parte de abajo están todos los mensajes de las reuniones, la información de reuniones de la iglesia y también está la información donde ustedes pueden dar. Que Dios les bendiga y les provea en abundancia, y que estén muy bien en todo tiempo. Bendiciones.